Muy buenas. Hoy os comparto este vídeo, que es un remember del 28 de agosto de 2024, que hicimos un primer workshop con Josep Pocalles, el que era en ese momento el Growth Manager de TradingView. Ahora, Josep, a 2 años después, es el Senior Growth Manager y justamente lo vamos a entrevistar. Josep, ¿estás por aquí? Muéstrate. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? No te ¿Cómo vemos. estás? Acércate más a la pantalla. Ahora, ¿Qué ahora. tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, Un José? abrazo. Pues nada, contento de estar aquí 2 años más tarde, volver a retomar contacto, que siempre es importante. Oye, pues genial. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Has conocido la felicidad? Dice la canción, desde 2024. Pues mira, esto es una buena canción que la verdad es que me gusta mucho porque refleja nuestras vidas, ¿no? Pues Sí, mira, sí que es verdad que profesionalmente pues ha sido una etapa muy dulce, o sea, mucho trabajo, eso tengo que decirlo, pero sí, pero ¿sabes por qué? Porque la felicidad la encuentras cuando estás haciendo lo que te gusta. Yo creo que hay veces que nos preguntamos siempre dónde está la felicidad. Y a veces son cosas simples, ¿no? Son cosas que haz lo que te gusta, come lo que te gusta. Pues al final, cuando tienes esos pequeños detalles, al final no pido mucho, pues la felicidad la encuentras, ¿no? Entonces, claro. Y pues esto trata. ahí te encuentras con nosotros plenamente, porque compartimos el valor de nosotros mismos y esos valores que nos han forjado como personas aquí que estamos compartiendo. El workshop en sí, ¿qué te trajo? ¿Qué supuso respecto a nuestra comunidad? Más conocimiento, participación, porque hay gente que lo usa con locura. Es la aplicación de las aplicaciones de trading. Mira, tengo que decir que a medida que vas ganando edad y experiencia, pues compartimos, como tú has dicho, unos valores que son básicamente el compartir conocimiento. Tengo que decir que yo llevo 12 años en TradingView y el primer motivo por el cual yo inicié mi actividad con TradingView era porque estaba gestionando un fondo de inversión y necesitaba un sitio, una bitácora, llamémoslo así, para poder compartir mis posiciones de trading. Y en aquel momento que cuanto más empiezas a compartir, pues más fácil es para ti y también más interesante resulta para las personas que quieren seguirte, ¿no? Entonces han pasado 12 años ya y es algo que no quiero dejar. Quiero seguir un poco, pues compartir parte de esa experiencia, ese recorrido, esa experiencia que ojalá me hubiera gustado tener cuando empecé, porque no había pues estos mentores que ahora sí que existen y hay de todo, ¿no? Pero de alguna manera, pues eso es la historia de una persona que le han gustado los mercados financieros, que los ha estudiado bien y que encima tiene una herramienta fantástica para conseguirlo, con lo cual, si tengo algo que decir o agradecer a ti, especialmente, es pues que me has dado esa oportunidad de poder pues expresarme, de ser un canal de comunicación brutal como eres y aquí estoy para lo que me necesites. Muchas gracias. Entonces empiezo por una de las preguntas que hacemos al final. Tu valoración de Chain for Economy, C4E, veo que es muy positiva. ¿Qué más? ¿Qué nos podrías añadir para mejorar o para Mira, compartir con los demás que nos estén viendo? Mira, lo que tengo que decir es que el valor de la comunidad cada vez es más importante. O sea, los productos a día de hoy creo que no son vendibles sin comunidad. Es decir, o los productos o servicios van acompañados siempre de una comunidad. Tengo que decir también que al menos os hizo un descubrimiento personal que generalmente, sobre todo diríamos en temáticas concretas, podríamos decir que hay dos perfiles de usuarios de las comunidades. Unos que de alguna manera se acercan por el sentido más académico, ¿no? Pues esto siempre ha existido, ¿no? Los colegios profesionales, los lobbies, siempre ha habido las asociaciones, siempre ha habido esa forma de agruparse cuando tienes un interés común.
Entonces, quizá lo que han favorecido las comunidades online es precisamente por falta de tiempo, que no puedes asistir a todos los congresos que aparecen físicos de Madrid, pues yo me encantaría ir porque quiero estar informado, pero es imposible, no me da el tiempo. Entonces, gracias a la comunidad, pues es algo, una forma de que puedas estar conectado, que puedas ir a la hemeroteca, que puedas conectarte con personas y al final, cuanto más avanzamos, más comunidades y más difícil es, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos mi intención es seguir conectando y no perder pues esa conexión que a veces pues es lógico que aunque eres un generador de información brutal o de eventos, pues no lo puedes seguir todo, ¿no? Pero sí de vez en cuando sí que diría que de vez en cuando sí que son necesarios esos eventos presenciales porque creo que son necesarios y por tanto yo creo que la única parte de mejora que diría es pues esos eventos hacerlos pues quizá una vez cada X tiempo, o como digo, que a veces no puedes acudir porque no pueden, las agendas son de la gente son muy ocupados, no sé cómo nos lo montamos, pero trabajamos 12 horas y no te da tiempo de nada, pero son importantes esa comunicación presencial, como nuestro encuentro inicial que fue en Granada, pues son imprescindibles. O sea, mucha actividad online, pero la presencial es importante. Efectivamente, y fíjate ahora que ha sido principal patrocinador de un evento cuyo nombre no diré, pero evento que sucedió hace poco en Ibiza. Fue el sumum de conocer gente, del postureo, de estar, de pasarlo bien. Ya que se trabaja, pues pasémoslo bien. Este es el concepto. Nosotros lo que estamos haciendo es sintetizar el valor de todas las personas y resumirlas que quepan en 4 líneas. Valga el 4, ¿eh? Pero ya ahí está. Y juntar realmente con las personas que te interesen y con los objetivos, misiones, oportunidades. Aquí está un poco la oportunidad y estamos juntando la blockchain del Web3 tan usado y querido por nosotros, lo estamos juntando con las nuevas tecnologías. Ahora se lleva, lo que se lleva ahora es la IA, las automatizaciones, pero vendrán más cosas, luego vendrán los robots, la IA, hay más y más y más. En este sentido, muchísimas gracias por tus palabras, Josep. Cuéntanos un poco el niño, el hombre, la persona. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de Josep? ¿Y por qué llega a la blockchain? Vale, mira, bueno, gracias por las palabras, pero la verdad es que yo tengo que decir que soy una persona normal, es decir, que no... Va. O sea, no, sí que puedo decir como característica principal que me ha movido mucho la curiosidad. He iniciado muchos proyectos empresariales de todo tipo y he sido emprendedor, eso creo que sí algo que me define, pero también soy padre, intento ser buena pareja, aunque a veces no lo consiga, ¿no? Por las horas que a veces dedico pues al sector profesional. Y hay una parte que también define en mí, pues es intentar que a medida que van pasando los años, pues como digo, compartir parte de esa experiencia acumulada, ¿no? Yo, de hecho, ahora estoy en un momento vital, ¿no? Que digo, llevo 12 años en TradingView, pero llevo muchos más a los mercados financieros. Y tengo un reto que me gustaría, pues, que estos conocimientos acumulados dejárselos a mi hija, porque tengo dos hijas, una va más al sector odontológico, ya me dijo, no quiero ser como tú, papá. O sea que ya me quedó claro de que ese tipo de actividades, estar delante de la pantalla, no es para todo el mundo. Y tengo otra que está estudiando en Madrid y que quizá sí que puede haber unas posibilidades, ¿no? Entonces, como digo, pues ha sido tantas horas de dedicación que me gustaría pues traspasarlo a la siguiente generación, ¿no? Al menos eso es un reto personal, como te digo, de la persona, no de TradingView, sino de la persona que soy. Sí, te entiendo perfectamente. Yo también. Has de mantener, y ojo, aviso a navegantes que estáis en la blockchain, hay que mantener lo más importante, que es el patrimonio humano, el patrimonio familiar, el personal, la vida personal. Y respecto a los hijos, sí, a mí en mi caso tengo 2, una hija y un hijo.
todos cuando empecé en esto pensaban, imaginaros, pensaban que estaba en una secta, yo. Se preocupaban por mí. Y lo puede parecer porque bueno, te atrae mucho, te requiere mucha atención. Lo has vivido también, ¿no, Josep? ¿Sabes de qué te hablo? Sí, sí, desde luego, claro, sobre todo los mercados son muy consumidores de tiempo y eso a veces pues no está bien visto a las personas que te rodean, ¿no? Porque se preocupan, porque al final de alguna manera pues revisas las pantallas pues mañana, tarde y noche y a veces pues sí que se nos ve como un bicho raro hasta que entienden un poco el porqué de esa necesidad, ¿no? Pero sí, sí, puedo entender que a veces podemos ser bichos raros. Bueno, para soporte no estáis solos. Pues sabéis que en nuestra comunidad, aquí tenéis debajo el contacto de Josep Bocalles, podéis hablar directamente con él, pero no es fácil. Se os aconseja que uséis la plataforma porque si se filtra y él ya sabe lo que va, te dice, pero bueno, podéis hablar, tenemos soporte de todo tipo, hasta tenemos psicólogos. ¿En Aquí, serio? ¿En sí, sí, serio? sí. Esto sí que no lo sabía. Psicólogo, sí, lo voy a mencionar, que es un gran colaborador, Arnau Montserrat, y operador de mesa. Y lo primero en el trading, en todo esto, es que el dinero te importa una mierda. O sea, Pues sí, lo que pongas no lo necesites, es un juego. sí, Por sí. eso. Tienes razón, porque, mira, pues haces bien en decirlo, porque sí que es verdad que al principio, cuando empecé con los mercados financieros, no como responsable de trading, pero sí cuando empecé con los mercados financieros, pues es verdad que la parte psicológica es importantísima, la parte emocional de cuando colocas una posición, ¿no? Y más, sí que tengo que decirlo también, yo llegué a gestionar un fondo de inversión de varios millones de euros y sí es verdad que cuando tienes que abrir una posición de cierto tamaño, pues tienes que estar preparado, o al menos psicológicamente para tomar la decisión, haber medido los riesgos y tal. Claro. Pero sí que es verdad, sí, sí, ahora se me había olvidado, pero es una parte Es, importantísima. es la diferencia, ¿eh? A navegantes, que no nos estéis viendo, entre el trader aficionado, que soy yo, como nosotros, y el profesional. Aquí tenéis Josep y muchos más que también están en Change for Economy. Es otra forma, otra responsabilidad. Si es el dinero de los demás, tienes que estar preparado para que no te quite el sueño. Es mucha responsabilidad. Y ahí te Pues, van a pedir cuentas, te lo dicen. Bueno, vamos directamente a las capacidades, a tu capacitación. Cuéntanos un poco cómo te has forjado, qué has estudiado y estas licencias que has obtenido en paralelo a esta actividad. pues mira, soy ingeniero de telecomunicaciones. Como digo, vengo del sector tech completamente. Hice lo que antiguamente era la FP, no el BUP ni el coach, sino que ya directamente con una formación profesional enfocada al sector tecnología electrónica. Estuve muchos años diseñando circuitos impresos, para que veas que estaba en el sector claramente industrial tecnológico, pero tenía, como te decía, esa parte de curiosidad. Decidí que quería hacer mundo y me fui a Irlanda. Estuve 2 años allí trabajando en el centro de Compaq, que ahora es HP Computer, y Hewlett Packard, y entonces estuve en el centro de tecnología, centro de soporte. Y ya cuando decidí volver a España, pues ya fue fundando una compañía de tecnología. En este caso, como te decía, en 2001, que era el nacimiento de Internet, pues era un ISP. Un ISP, un proveedor de servicios de Internet. Y entonces, como te he comentado antes, pues durante los primeros 8 años de empresario, pues más servicios de tecnología. Pero es cierto que el comercio electrónico, al haber empezado a hacer transacciones de pago, pues me introducen dentro del sector financiero desde el punto de vista de, oye, pues si los clientes tienen que pagar en dólares, entonces ya empiezas a ver las divisas, cómo afecta eso a un empresario o una empresa que está recibiendo pagos en dólares pero tienen euros, bueno, y te empiezas a ver. Y empecé, sobre todo, con una preocupación cuando en el 2008 estalla la crisis financiera, ¿no? Entonces, claro, como ya tenía empresa, pues me preocupaba el futuro, como cualquier empresario, y empecé a ver, pues, el por qué, ¿no? En aquel momento, pues yo recuerdo, si tú seguías un poco las noticias, pues que el mundo financiero se acababa, y de hecho se acabó tal como existía en aquel momento. Es decir, las garantías bancarias han cambiado radicalmente.
pero en aquel momento asistíamos a que parecía que el final del mundo se venía y la bolsa cayendo a plomo. Y entonces, No, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Dicen. correcto. Ahí, Y además tengo esa experiencia personal que no lo olvidaré, que es quizá lo que me hizo más entrar a los mercados, y es mi madre que pues puso dinero en un fondo de inversión de renta variable y en aquel momento pues perdió un 50 o 60% del valor, ¿no? Y entonces mi madre, pues sin conocimiento alguno, eso es la mala praxis del banco, haberlo colocado a una persona de 70 años, pues un fondo de inversión que no estaba preparado para ella, pues aún más tenía esa razón personal para entender qué es lo que estaba pasando en los mercados y cómo detectar si era un buen momento de salirse. Como persona inexperta, ¿qué ocurre? Pues se salió del fondo en el peor momento. O sea, es lo que suele pasar cuando ya la pobre, cuando ella que no tenía acceso a las pantallas, pues llamó, pero le preguntaba, ¿cuándo está el saldo de la cuenta? ¿No? Cuando se lo dijeron, dejó todo, se fue para el banco a decir, oye, yo lo cierro y lo sí, saco sí. y a raíz de eso, Ataque de pánico. ¿Eh? ataque de pánico. Nunca vendas cuando baja y nunca compres cuando suba. Claro, entonces ahí es cuando, claro, por eso estaban los medios de comunicación. Pues claro, ya que leía la prensa, lo que decía es, oye, ¿cómo está mi fondo? Y fue la razón, aparte de mi curiosidad, pues el por qué, cómo aprender si esto era ya el final o no, ¿no? Y efectivamente, y fue, me acuerdo muy bien, fue en marzo del 2009 que empezó a subir y fue por ahí febrero, así Pues, que ojalá espero se haya recuperado y ya veo que a ti te ha servido mucho. Pues un abrazo para tu madre y sigamos un poco con ¿En qué puedes ayudar a la gente que te está viendo, los Siforiflien? ¿Qué oportunidades o qué soporte les puedes dar? Mira, está claro que TradingView es una plataforma que acerca los mercados a todo el mundo con independencia. Es una clara herramienta de inclusión financiera porque si tienes, está claro que por sí solo TradingView no te hace el trabajo. Tienes que tener un interés en los mercados financieros. Pero sí puedo decir que es una herramienta que la tienes accesible desde 15 euros al mes. Incluso la puedes usar gratuitamente para empezar, iniciarte. Y eso no estaba hace 10 años, no estaba disponible para todo el mundo. O sea, lo podías acceder herramientas profesionales. Tengo que decir también, es un gran error, el que confunden o tienen el concepto de que TradingView solo es una herramienta de gráficos. Y a día de hoy es una herramienta de analítica avanzada que puedes tener mucha información para tomar decisiones y entonces pues yo puedo ayudarles en todo ese proceso de aprendizaje, o al menos eso es un poco mi intención. Tengo que decir que cumplo 10 años ahora como responsable de crecimiento de TradingView, con lo cual he visto el crecimiento de una empresa, de una startup, que en aquel momento, pues como te decía, como empresa de servicios para empresas, pues me contactaron después de haber publicado mis ideas en TradingView, pues me contactaron para que yo pudiera desarrollar el negocio. Y ha sido pues una experiencia única, es decir, es un caso de éxito que aparecerá en los libros, que empezaron con 0 usuarios en España y ahora a nivel mundial son 100 millones de usuarios. Les he ayudado a la entrada en España, o sea, pues, constituyeron una filial en Málaga, les ayudé con ello, con el aterrizaje y por tanto yo puedo ayudarles en todo lo que necesiten respecto a TradingView. Bueno, pues enhorabuena, lo sé, sin duda, has contribuido muchísimo y se nota, se ve, se palpa, ¿verdad? Pero no obstante, creo, pasados estos 10, 12 años, has dado un paso más al frente de esto. Has creado lo que es Markets Classing, que es un poco tiene el objetivo de que puedas ayudar a que la gente, los usuarios, tengan ese criterio para invertir en qué entrar, cuándo poner el semáforo, cuándo salir. ¿Nos cuentan un poco de esta iniciativa? Sí, mira, TradingView es una herramienta. Es decir, está claro que mi misión es desarrollar el negocio de TradingView, tanto en España como en mercados hispanos. Puedo también tener algún contacto en otros mercados, pero este es un poco mi trabajo, es que los bancos,
las fintechs utilicen los gráficos de TradingView, pero hay una cosa que no hace TradingView y es un poco el mentoring o lo que es ayudarte a utilizar la herramienta. Y, como he dicho, me he encontrado en muchas situaciones en las que cuando he tenido reuniones me han dicho que TradingView era una herramienta de gráficos. Y lo es, pero tiene muchas cosas más que no se tiene. También es cierto que, como he gestionado fondos, pues también puedo aportar esa visión de cómo analizar desde un punto de vista de usuario, es decir, cómo tomar decisiones y, por tanto, pues esa operativa la tengo auditada para que la gente que la quiero ver, con lo cual, de alguna manera que tengo el skin in the game, no, como se dice, pues mi piel está en el mercado también y aportó, pues, oye, yo tengo un resultado que, por supuesto, como he dicho, soy una persona normal, no tengo resultados espectaculares, pero soy rentable, o al menos me considero que tengo una rentabilidad superior a la inflación, que es mi mayor objetivo. Pienso que estamos viviendo una situación financiera que no va a cambiar, en el cual la inflación nos va a comer todo nuestro poder adquisitivo. No es un tema conspiranoico, es la realidad en la que los propios gobiernos están en una, dijéramos, espiral de deuda en la que no pueden salir. Es decir, es necesario imprimir más dinero para poder generar, dijéramos, crédito público para que luego se utilice en el sector privado y es algo que no vamos a poder salir. Y entonces, pues si quieres tener ese criterio, pues yo puedo estar aquí para acompañarte en este proceso. Gracias, te voy a ayudar en este. Es un blog, ¿verdad? Porque Bueno, eso es un blog, sí, es como digamos, una página que he puesto muy sencillita, pero bueno, dado que TradingView no lo hace, pues sí que es verdad que aquellas claro, personas que no sepan hacerlo, pues oye, pues aquí estoy. claro, TradingView es una herramienta, como has dicho. Yo te voy a ayudar porque es que lo que se está forjando es un cambio de paradigma. Ahora, no es que, espera, te expongo mi planteamiento, no es que el dinero no valga, que sea más deflacionario, no, es que no sirve para nada. Vamos a ir a un sistema de trueque, de intercambiarnos el tiempo. Esto realmente, la gente quiere dinero, ¿para qué? Aparte para vivir, desgraciadamente, para tener tiempo. Pues mira, esto que dices, por supuesto, por eso ese debate ya sale un poco del debate puramente técnico, pero sí que es cierto que yo me estoy personalmente planteándome si efectivamente vamos hacia, ¿no? Elon Musk pues dice que vamos hacia una superabundancia, que la IA nos lo va a hacer todo y va a haber superabundancia. Yo no estoy tan seguro, pero lo estoy reflexionando. Creo que todavía no tengo una conclusión clara y sería muy arrogante por mi parte decir, no, es que yo veo que esto va a ser así como él dice, ¿no? Oye, yo no lo tengo tan claro, porque al final, si algo me ha demostrado la historia, es que los sistemas feudales vuelven, ¿no? La historia se repite. Entonces, tengo la sensación de que sí que es cierto que va a haber superabundancia, pero para dijéramos, los feudales, los reyes de los, dijéramos, imperios que antes era el imperio español, el imperio británico, pues los imperios, dijéramos, tecnológicos, estos sí que tienen superabundancia. Pero para el resto, no sé por qué, y esto es una apreciación personal, si me permites, que tengo en mi cabeza, me llegan paisajes constantemente en la vida que estamos sufriendo hoy. Tengo paisajes constantemente de una ciudad medieval. No Sí, sé si he visto muchas películas, pero me vienen imágenes de que está el rey dentro de un castillo o la ciudad amurallada y los que están dentro de la muralla del rey son los protegidos, pero son gente pobre. Tienes el bufón, ¿no? El que va dando saltimbanquis por ahí por dentro. Tienes los mercaderes que están dentro de ese castillo y tienes luego las personas pues que sobreviven, vamos a decir, intentando comprar, negociar, tal, pero lo que pasa en Palacio es otra película. Ahí tienen sus asesinatos, sus historias de amor, sus historias de venganzas privadas y se los lían bastardos, sí, sí, por sí. bastar. Entonces luego, por último, tienen los que están fuera del castillo, que intentan invadir al resto del castillo. Entonces me llegan constantemente esas imágenes de la situación feudal.
Y luego, pero en lugar del rey, pues tienes estos los magnates, ¿no? De la super tech, que son los que dominan ese sector, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pues cada uno debe decir yo dónde estoy. Pero Yo iría ir más allá. Nos basamos, somos hijos de Roma. Acuérdate de la antigua Roma. Ahí viene de más atrás, ¿eh? Pero en Roma ya existían los patricios, sí, sí, y los había, ciudadanos y los esclavos. ¿Ah? ¿En qué exacto. posición estás? Y lo importante con eso que acabas de decir de los esclavos, los senadores propusieron, oye, porque vamos a identificar a los esclavos. Y entonces un senador dijo, no, hay que ponerles un brazalete para saber cuáles son los esclavos. Y el senador le dijo, no, no les pongamos el brazalete porque si saben cuántos son, entonces nos van a tumbar. Sí, y le hace ahora a los que tienen hipotecas, los esclavos. ¿Eh? Efectivamente. Los patricios ya sabemos quiénes son, aunque no puedes acceder a ellos, no hay ascensor social, ahí están. Y luego los ciudadanos, sí, los que estamos aquí. Tenemos Claro, esa suerte de serlo. por eso te das cuenta cómo la historia se repite. Es decir, que yo te he puesto la historia medieval, pero tú te ha venido la historia de la Gran Roma, ¿no? El Imperio de Roma, y siempre hay esta repetición sociológica de los comportamientos humanos, ¿no? Sí, y date cuenta que esto nos lleva a lo que están diciendo, bueno, a lo que se está creyendo, y yo creo que va a pasar, es que se va a percibir un salario mínimo universal, una renta pequeña, pero para seguir consumiendo, porque esos grandes, si no tienen mercado, ¿qué van a hacer? Y en ese sentido, desde Chain for Economy, comentamos lo que es la adopción, la soberanía digital, la identidad digital, que cada uno tenga su wallet y en esa wallet ser el dueño de sus datos. Datos que ahora tienen Amazon, que tienen Google, bueno, que tienen esos patricios, por seguir. Claro, y por eso estoy alineado también en ese tener criterio. Es decir, es muy importante que quizá el reto que tenemos es intentar salir un poco de la caja, de la situación de confort, y entonces es lo que te comentaba al principio sobre TradingView. O sea, tú tienes ahí una serie de datos que te permiten construir un criterio. Luego tú ya decides, pero te permite construir un criterio. Lo mismo que ahora estás haciendo, tu misión de divulgar la parte de la soberanía digital, que es una preocupación que va a existir o que ya está existiendo, ¿no? Y entonces eso te permite decir, oye, yo tengo un criterio. Si tú quieres... Es blockchain puro y duro. Mira, Exacto. como no se permitió aquí en España con el procés, pues los catalanes no pudieron votar. Y entonces no se sabe realmente qué querían los catalanes, aunque sí se sabe, ¿eh? Pero es la soberanía e identidad digital, es lo que es lo que hay. Cuando en el símil que ya te comentaba, la pulsera es esto. Y entonces nos pondrá esa pulsera que no se querían crear para no saber cuántos somos, nos pondrá en igualdad con los patricios. Y entonces cuando se empieza, cuando hay un tú a tú, yo no sé si yo o tú lo veremos esto, pero la humanidad ha de cambiar mucho, ser más generosa. Mira, yo que sería un poco más intrépido, en el sentido de que tengo que decir que pues, desde el punto de vista de las iniciativas que tiene el humano, las élites siempre van a buscar la manera de impedirlo. Es decir, cuando no salió el oro, ¿no? Pues llegó un Claro, momento porque que no saben lo que quieren, este es su argumento. correcto. Pero al final, en ese aspecto de la soberanía, lo que tú tienes que tener son siempre instrumentos de salida, o sea, instrumentos de escape. En eso los humanos somos especialmente buenos en buscar estrategias de escape. Siempre va a haber la resistencia, siempre va a haber una parte de solución de escape. Y entonces, pero para ello tienes que tener esa mínima curiosidad de ver posibilidades, ¿no? Entonces, te pongo el ejemplo. A veces no es una cuestión solo de soberanía digital, sino la soberanía real, pues tienes Europa. Para decirte algo en nuestro ecosistema, ¿no? Si nos escuchan gente de Latinoamérica, pues a lo mejor pues ellos tendrán, pues de Argentina tendrán al lado Chile o tal, pues o sea, tener situaciones que tú puedes escaparte del sistema establecido. Sin, como digo, sin romper ninguna ley, pero sí que tienes que tener una parte intrépida porque lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es sometido bajo la cúpula del Estado
porque van a hacer contigo lo que quieran. Está claro. Entonces, bueno, hemos centrado mucho esta entrevista también en este debate humano tan necesario. Estáis todos invitados a los que queráis sumaros y tal. Veréis en el vídeo en la cabecera el blog de Josep y también tenéis ahí Foro Economy para seguir. Con esto yo, de un lado, ya te lo he preguntado quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahora, pero no nos dejamos nada. Solo una predicción de futuro a un año vista. Ahora que ya llevamos 2 de recorrido. Aquí tenéis la prueba detrás en su pantalla, ¿eh? Pues mira, te voy a hacer intentar, por supuesto, no es recomendación de inversión, tampoco son intención de tener la bola de cristal, pero sí que me gustaría, sobre todo en el momento que me haces la entrevista, el Bitcoin ha bajado a 50.000 o está en 60.000. La economía blockchain se va a quedar. Esto sí que puedo hacer esa predicción, no hablo de precios, pero sí que hablo de que la economía digital se va a quedar aquí. Lo digo porque pues hay mucho mensaje duro, ¿no? Que las criptomonedas no valen nada y tal, pero hablemos de tecnología blockchain, hablemos de la criptoeconomía en general y están cubriendo una parte importantísima en lo que es dijéramos, las tuberías del sistema financiero. No es exclusivamente Bitcoin, no son criptomonedas, sino estamos hablando de un sistema paralelo alternativo financiero que necesita de ello. Y por último, también quiero decir que pese a todo lo que se hable, si eso es la segunda predicción, es que el dólar no va a morir. Para aquellos catastrofistas, el dólar tiene larga vida por delante porque han sabido construir nuevas formas de supervivencia del dólar. Es decir, espera, me lo pones a tiro. ¿Y la europea? Mira, la europea, pues yo creo que mi padre me regaló la primera ECU, que era la primera moneda que se acuñó del euro, cuando teníamos todavía la peseta. Yo conservo unas ECU de plata, que yo creo que vale más la plata que hay ahí dentro que el ECU, que lógicamente ahí se convirtió en el euro. Y que yo creo que debe haber un cambio en general de hartazgo en las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea. Sí. Creo que, o sea, no quiero decir con eso, no quiero ser catastrofista en el futuro de Europa, pero eso es distinto. O sea, lo que quiero decir es que pese a que están pasando, y lo veo en los mercados, la gente quiere seguir en Europa, es decir, es un sitio para vivir, es un sitio que la gente sigue considerando como el concepto de Suiza, que tiene mucha gente internacional, se ha expandido a toda Europa. Es decir, todos los conflictos bélicos, inestabilidad económica, todo el mundo considera Europa como una parte fiable, seguridad jurídica, ¿vale? Pero eso está reñido probablemente con el sentido, o no debe estar reñido con el sentido de la innovación. Suiza, que es por eso digo el concepto de ampliar esa idea, tiene un franco pues muy potente, pero sin embargo es un país súper innovador. Y esto debe incluir un cambio político. Ahora, quizá el tema del cambio de los idiomas, las diferentes culturas que hay, dijéramos, no es lo mismo pues un francés con español con alemán, ¿no? Ya se puede ver solo con los chistes de lo diferentes que somos. Pero debe haber, o sea, yo creo que las siguientes generaciones se consideran más europeos que de su país de origen, pero nos queda un trayecto. O sea, probablemente yo no sé si lo veré, pero nos queda un trayecto todavía por delante importante. Sí, claro que sí. Ahora se vive muchos años y bien, con ilusión. Nada, titular de la entrevista, ya lo tengo. Se consolida la tecnología blockchain. Totalmente. Perfecto. Y ojo, y Dios nos salve de los scams, de los haters. Y acuérdate del último, bueno, y el primero que yo tuve conocimiento, que fue la conversión de la peseta al euro. Se pasó, yo hice un ejemplo práctico, un café que valía entonces 80 pesetas, pasó al día siguiente a costar 1 euro
que eran 166, casi el doble, Sí, en sí. menos de 24 horas. Sí, sí, exactamente. Por eso digo que la inflación va a estar con nosotros y entonces tienes que ponerte el chip. Sí. Y formar es la única forma de obtener, irse formando, viendo contenidos de calidad buenos, que no nos endiñen, ¿eh? No den gato por liebre. Pues muchas gracias, Josep. Si quieres decir algo más. Nada más, quiero que sigas con tu trabajo, divulgación, es importante. Me gustaría que la gente pues compartiera también pues este tipo de entrevistas que salen un poco fuera de guión, que no son tanto para hablar de vender mi libro, sino un poco pues hablar un poco de todo, porque a veces siempre lo mejor es descubrir las personas que hay detrás de los proyectos y al final nos damos cuenta que todos somos humanos, tenemos nuestros fallos y tal. Y bueno, y adelante con la comunidad. Muchas gracias, Josep. Ya sabes, aquí Gracias. estamos. Muy Adiós. bien, gracias.